En esta explicación se va a realizar una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Entonces se va a resolver este ejercicio que dice: cierta universidad realizó un experimento sobre el coeficiente intelectual de sus alumnos, para el cual aplicó un examen de coeficiente intelectual a un grupo de 20 alumnos escogidos al azar, obteniendo los siguientes resultados. Entonces aquí están los 20 resultados obtenidos. Entonces si se cuentan todos estos datos, se observará que son 20 datos. Entonces se dice que el tamaño de esta muestra es n minúscula igual a 20. De todo este conjunto de 20 datos, el dato menor es 106, mientras que el dato más grande de este conjunto es 124. Entonces lo primero que se va a hacer es calcular el rango de este conjunto de datos, restando al dato más grande el dato más pequeño, es decir, va a quedar: el rango es igual a 124 menos 106, lo cual da como resultado 18. En segundo lugar, lo que se va a calcular es el número de clases. Entonces se dice que K es lo mismo o es igual al número de clases, y esto se va a calcular con la regla de Sturges. Esta regla de Sturges menciona que el número de clases va a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos. Entonces, n es el número de datos, y como ya se ha mencionado, el número de datos es 20. Entonces simplemente se va a sustituir esta n por 20. Entonces en la calculadora se ingresa 1 más 3.322 logaritmo del número de datos, que es 20, y esto debe dar como resultado 5.32. Entonces lo que se va a hacer es redondear al número impar más cercano, que en este caso es 5. Entonces se va a decir que el número de clases va a ser 5. Este símbolo significa aproximadamente igual. Ahora, en tercer lugar se va a calcular la amplitud de cada clase. Entonces la amplitud se calcula con una división, la división de lo que es el rango entre el número de clases. Entonces el rango en este ejemplo resultó 18 y el número de clases 5, entonces queda 18 entre 5. Entonces la división de 18 entre 5 da como resultado 3.6. Entonces este número se va a redondear al número entero más cercano, que en este caso es 4. Ok, entonces se va a anotar aquí un resumen de la información de estos tres puntos. Entonces lo que se va a hacer ahora es calcular lo que se llama nuevo rango, multiplicando el número de clases por esta amplitud, es decir, en este caso va a quedar 5 por 4, y eso da como resultado 20. Ahora se va a realizar la operación del nuevo rango menos el rango, y se va a dividir entre 2. Entonces, el nuevo rango es 20 menos el rango, que es 18, entre 2. Entonces, 20 menos 18 resulta 2 entre 2 es igual a 1. Con toda esta información que se ha calculado, se va a llenar la siguiente tabla de distribución de frecuencias de la siguiente forma. Con el procedimiento que se realizó anteriormente, se obtiene que el número de clases que se tienen que utilizar aquí son 5. Entonces aquí en esta columna donde dice clase, se va a llenar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces estas van a ser las 5 clases que se van a utilizar. Ahora, aquí donde va la columna del límite inferior, en este primer valor, se puede colocar el valor más pequeño de todos los que aparecen aquí. Entonces en ese caso se colocaría 106, que es el valor más pequeño. Y los siguientes valores del límite inferior se obtienen sumando el valor de la amplitud, que es 4. Es decir, aquí en este valor, si se suma 106 más 4, resultaría 110. En el que sigue sería 110 más 4, 114. En el que sigue sería 118. Y en el que sigue sería 122. Y para obtener los valores del límite superior, lo que se tiene que hacer es sumar la amplitud a estos valores. Por ejemplo, 106 más la amplitud, que es 4, pues resulta 110. 110 más 4 son 114. 114 más 4, 118. Luego sería 122 y luego sería 126. Entonces estos son intervalos que por la izquierda van cerrados con un corchete. Al ser intervalos, la forma correcta de separarlos sería con una coma. Y por el lado derecho se colocaría un paréntesis. Se puede realizar de esta forma la construcción de los intervalos. Sin embargo, en esta explicación se va a utilizar esta teoría del nuevo rango. Entonces lo que se va a hacer es lo siguiente.
A este primer valor que aparece aquí, de 106, se le va a restar este valor que se obtuvo de esta operación del nuevo rango menos el rango entre 2. Entonces aquí se obtuvo 1, entonces aquí se le va a restar 1. Entonces sería 106 menos 1, resulta 105. Y entonces todos los siguientes valores van a cambiar hacia abajo. Estos valores son los siguientes. Para obtener este valor, al 105 se le suma la amplitud de 4, entonces 105 más 4 pues resulta 109. Luego el siguiente valor, 109 más la amplitud 4 resulta 113. Luego 113 más 4 resulta 117. Y luego 117 más 4 resulta 121. Estos valores se obtienen de la misma forma sumando la amplitud. Por ejemplo, aquí 105 más 4 resulta 109. Y aquí va un paréntesis. 109 más 4 resulta 113. 113 más 4, 117. Luego es 121. Y luego 121 más 4 resulta 125. Y aquí cerrado por un paréntesis. Entonces, estos valores que corresponden al límite inferior y al límite superior de los intervalos se pueden construir de esta última forma que se ha mencionado, utilizando el nuevo rango, o se pueden construir, como se mencionó anteriormente, colocando aquí el menor de los valores que aparecen aquí. Entonces, para esta explicación se va a dejar de esta forma. Y lo que sigue es la columna de la marca de clase. Entonces, la marca de clase se obtiene como el promedio de estos dos valores. Por ejemplo, la primera marca de clase sería 105 más 109 entre 2. Y eso da como resultado 107. Entonces, la primera marca de clase es 107. La siguiente marca de clase sería la suma de 109 más 113 entre 2, lo cual debe dar como resultado 111. Entonces, la segunda marca de clase es 111. Y la siguiente marca de clase se puede obtener sumando la amplitud, es decir, a 111 se le suma la amplitud que es 4 y resulta 115. Para la siguiente marca de clase, a 115 se le suma la amplitud 4 y resulta 119. Y para la siguiente marca de clase, a 119 se le suma 4 y resulta 123. La siguiente columna es la columna de la frecuencia absoluta o frecuencia simple. Entonces, para este primer valor de la frecuencia absoluta, lo que se tiene que hacer es contar en este conjunto de datos qué valores están entre 105 y entre 109, tomando en consideración el 105 puesto que aquí el intervalo está cerrado con un corchete, y sin tomar en cuenta en esta clase el 109, puesto que aquí el intervalo está abierto, como lo indica ese paréntesis. Entonces se observa en este conjunto de datos todos los valores que estén entre 105 y antes del 109, es decir, va a ser 105, 106, 107 y 108. Entonces sería este 1, el 109 no se va a considerar en este intervalo, 2 y 3. Entonces son tres valores que se encuentran en ese rango de números, entonces aquí se anota 3. Entonces ahora se van a contar los valores que se encuentran entre 109, considerando el 109, y hasta antes del 113. Entonces acá en la tabla se observa que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 valores que se encuentran entre este intervalo de valores. A continuación se observa qué valores se encuentran entre 113 y hasta antes de 117. Entonces se observa que no existe ningún valor que se encuentre entre ese intervalo de números, entonces aquí se coloca 0. Luego se buscan los valores que se encuentren entre 117 y antes de 121. Entonces serían 1, 2, serían 2 valores. Y en la última fila se buscan los valores que se encuentren entre 121 y antes de 125. Entonces serían 1, 2, 3. 3 valores. Y se observa que todos los valores ya están tachados, es decir, ya han sido considerados. Si se suman todos estos valores,
3 más 12 más 0 más 2 más 3 debe dar como resultado el número total de datos que se tienen aquí, que son 20. Entonces esa suma debe dar como resultado 20. Si esta suma diera un número distinto de 20, que es el número de datos, quiere decir que algo se hizo mal y se tiene que regresar a ver en dónde es que se encuentra ese error. Ahora la siguiente columna es la columna de la frecuencia acumulada. Este primer valor es el mismo valor de la frecuencia absoluta, entonces aquí se anota otra vez 3. Y para obtener el siguiente valor se tiene que ir acumulando, es decir, se va a sumar 3 con la frecuencia de la siguiente clase. Entonces 3 más 12 resulta 15. Luego para el siguiente valor se suma 15 más 0, pues sigue resultando 15. Luego para el siguiente valor se suma 15 más 2, resulta 17. Y para el último valor que aparece aquí se suma 17 más 3, resulta 20. Entonces esa es la columna de la frecuencia acumulada. Ahora la siguiente columna es la columna de la frecuencia relativa. Pero antes mencionar que el último valor que se obtenga en esta columna de la frecuencia acumulada, este valor debe ser igual al número total de datos con los que se está trabajando. Entonces la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Por ejemplo, para este valor lo que se tiene que dividir es 3 entre 20. Entonces la división de 3 entre 20 resulta 0.15. Entonces es el valor que se anota aquí, 0.15. Para el siguiente valor de la frecuencia relativa se tiene que dividir 12 entre 20 y la división de 12 entre 20 debe dar como resultado 0.6. Luego el siguiente valor será la frecuencia absoluta de 0 entre 20. La división de 0 entre 20 pues resulta 0. El siguiente valor se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de 2 entre 20 y esa división resulta 0.1. El siguiente valor se obtiene dividiendo 3 entre 20 y como ya se realizó anteriormente, ese resultado resulta 0.15. Si se suman todos estos valores, debe dar como resultado el entero 1. Para obtener la siguiente columna, que es la columna de la frecuencia relativa, se puede hacer de dos formas. Entonces en la primera forma, aquí en este primer valor, se anota este mismo valor de la frecuencia relativa, entonces aquí se anotaría 0.15. Y en los siguientes valores se va acumulando, entonces por ejemplo, para obtener este valor se suma 0.15 más 0.6, resulta 0.75. Para este siguiente valor se suma 0.75 más 0, pues sigue resultando 0.75. Para el siguiente valor se suma 0.75 más 0.1, resulta 0.85. Para el siguiente valor se suma 0.85 más 0.15, resulta el entero 1. Entonces esa es la primera forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo es la siguiente. Simplemente se toman estos valores de la frecuencia acumulada y se dividen entre el número de datos, que en este caso es 20. Por ejemplo, 3 entre 20, pues va a resultar 0.15. Luego el siguiente valor de la frecuencia acumulada sería 15 entre 20, eso da como resultado 0.75. Luego el siguiente valor, pues otra vez se tiene 15 entre 20, sigue siendo 0.75. Luego el siguiente valor sería 17 entre 20, resulta 0.85. Este último valor se obtiene, o se puede obtener con la segunda forma, dividiendo este 20 entre 20, pues resulta el entero 1. Entonces, esta segunda forma de obtener la frecuencia relativa, dividiendo estos valores entre el número de datos, es más exacta de realizar que la forma en la cual se van sumando estos valores, que fue la primera forma que se mencionó. Entonces, esta segunda forma de realizar esto es más exacta cuando aquí se han dejado de anotar decimales. Por ejemplo, si aquí hubiera resultado, por decir algo, 0.157218 y únicamente se anota hasta 0.15, entonces esos decimales que se perdieron van a hacer que aquí sea más inexacto al utilizar la primera forma que se mencionó. Otra forma de expresar estos valores es en forma de porcentaje. Lo único que se tiene que hacer es multiplicar por 100 cada uno de estos valores
y escribir el símbolo de porcentaje. Por ejemplo, este 0.15 se multiplica por 100 y sería 15%. 0.6% sería 60%. 0% sería 0%. 0.1% resultaría 10%. Y 0.15% resultaría 15%. Si se suman todos estos valores, debe dar como resultado el 100%. Entonces muchos autores agregan una columna más para expresar estos valores, pero ahora en porcentaje. En realidad, el único chiste es multiplicar por 100 y escribir el símbolo de porcentaje. Entonces esta frecuencia relativa se puede expresar con un número menor que 1 o se puede expresar como porcentaje de esta forma. Y lo mismo para estos valores de la frecuencia relativa acumulada. Se puede expresar con porcentaje multiplicando por 100 y escribiendo el símbolo de porcentaje. Entonces aquí sería 15%, 75%, aquí sería 85% y aquí sería 100%. Entonces estos valores de la frecuencia relativa acumulada se pueden expresar con un número menor que 1 o se pueden expresar en porcentaje de esta forma. Entonces, agregar estas dos columnas puede que resulte innecesario, si se conoce que únicamente lo que se tiene que hacer es multiplicar por 100 y agregar el símbolo de porcentaje. Sin embargo, muchos autores acostumbran a colocar esas dos columnas adicionales, pero en realidad no es tan necesario. Entonces aquí nada más mencionar que algunos autores, en lugar de escribir aquí 0.15, lo que hacen es directamente escribirlo como porcentaje. Es decir, alguien puede encontrar aquí 0.15 o simplemente 15%. O por ejemplo aquí puede encontrarse 0.6 o 60%. Entonces son diferentes formas en que se puede expresar esta información, escribiendo unas columnas extra o aquí en esta misma columna se puede indicar con un número menor que 1 o como porcentaje. Con esta parte se finaliza esta explicación de tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados en intervalos. Gracias por su atención.